En Cleveland, Ohio, una ciudad marcada por la pobreza, la Gran Depresión, el aire frío del amanecer era interrumpido por un descubrimiento que helaba la sangre. Entre la maleza de un terreno baldío, lo que parecía ser un paquete extraño resultó ser los restos de una persona, un torso sin brazos ni cabeza, abandonado como si fuera basura. No sería el único. En cuestión de meses, el mismo escenario se repetía una y otra vez. Torsos y cabezas cortadas con precisión, cuerpos por partes dispersos en distintos puntos de la ciudad. Y lo más aterrador es que la policía no tenía ni una sola pista clara sobre quién lo había hecho. La prensa lo bautizó pronto como el asesino del torso de Cleveland, aunque otros lo llamaron Jack el Destripador estadounidense, por la brutalidad y el misterio que lo rodeaba. Nadie sabía quién era, ni por qué parecía cazar sin descanso en los rincones más oscuros de la ciudad. Lo que estaba por comenzar sería una de las cacerías criminales más aterradoras de la historia de Estados Unidos, y lo peor es que, hasta el día de hoy, ese caso sigue sin resolverse. Hola, soy La Franca y esta historia le pasó a alguien como tú. Para entender cómo este asesino pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo, hay que mirar el escenario donde ocurrió todo. Cleveland, Ohio, en plena década de 1930. Estados Unidos estaba en las garras de la Gran Depresión. Millones habían perdido su trabajo, las fábricas cerraban y la pobreza se extendía como una sombra por las ciudades. Cleveland, que antes había sido un centro industrial próspero, ahora estaba lleno de barrios miserables donde la desesperanza era el pan de cada día. Uno de esos lugares era Kingsbury Run, una franja de tierra atravesada por vías de tren, charcos de agua sucia y casuchas improvisadas donde vivían los más pobres entre los pobres. Indigentes, vagabundos, obreros sin trabajo y hasta delincuentes se mezclaban en aquel terreno olvidado por la ciudad. Para muchos, Kingsbury Run era un infierno a cielo abierto. Y es precisamente ahí donde esta persona encontró su escenario perfecto. En un lugar donde nadie miraba demasiado, donde la gente desaparecía sin que a nadie le importara. Un monstruo podía actuar sin levantar sospechas. Las personas perjudicadas eran en su mayoría invisibles para la sociedad. Nadie los buscaría con urgencia. Nadie levantaría titulares por ellos. La corrupción también jugaba un papel importante, aunque Cleveland tenía un personaje famoso al frente de la seguridad, Eliot Ness, el hombre que había ayudado a atrapar a Al Capone. La realidad era que la ciudad estaba plagada de crimen organizado y políticos más interesados en su propio poder que en la justicia. Con esas condiciones, el asesino tenía todo a su favor: un lugar donde esconder los cuerpos, víctimas fáciles de desaparecer y una policía más preocupada por su imagen que por resolver un crimen que parecía no tener fin. Y entonces, como si la ciudad ya no estuviera lo suficientemente rota, comenzaron a aparecer los cuerpos, no uno, no dos, sino una serie de hallazgos tan perturbadores que los habitantes de Cleveland empezaron a temer que un verdadero monstruo caminaba entre ellos. Se le atribuyen a este asesino alrededor de 12 víctimas, aunque se presume que en realidad podrían haber sido más de 20 en total. El primer hallazgo ocurrió en septiembre de 1934 a orillas del lago Erie, en la playa de Willoughby. Un hombre encontró un torso humano sin miembros, carecía de cabeza, brazos y piernas. Nadie sabía quién era ni quién podía haber hecho algo así. Se le conoció como la Dama del Lago. Su piel estuvo expuesta a químicos y por ello tenía una apariencia rojiza cuando se encontró. En ese momento, la policía trató de calmar los rumores. Lo llamaron un caso aislado, pero el tiempo se encargó de demostrar que no lo era. En 1935, un año después, otro hallazgo sacudió a Cleveland: 2 torsos, uno de ellos en Kingsbury Run. Ahora sí, no había dudas. Alguien estaba cazando personas y dejándolas como despojos. Y lo más perturbador era el patrón. Las víctimas eran separadas de sus miembros y de su cabeza, como si el asesino supiera exactamente qué estaba haciendo. Entre 1935 y 1938, al menos 12 víctimas confirmadas aparecieron en Cleveland, aunque se sospecha que pudieron ser muchas más. Cuerpos en barrancos, en vertederos, a orillas del río Cuyahoga o incluso esparcidos en partes. A veces solo aparecía un torso, otras veces una cabeza. El asesino jugaba con la ciudad, sembrando el terror pieza por pieza.
Lo más aterrador era la selección de sus víctimas, hombres y mujeres de los márgenes de la ciudad, vagabundos, trabajadoras sexuales, personas olvidadas por todos. Por ello, se le empezó a relacionar con el famoso asesino de Londres, Jack el Destripador. Y mientras el número de cuerpos crecía, también crecía la desesperación de una ciudad que ya estaba hundida en la miseria. Cleveland tenía un monstruo, uno que no dejaba pistas claras y que parecía moverse con absoluta libertad. Pero si había alguien que no podía permitirse ignorar lo que pasaba, era el famoso cazador de Al Capone. La ciudad esperaba que él fuera la respuesta, pero lo que ocurrió después se convirtió en una de las investigaciones más polémicas de toda la historia criminal estadounidense. A medida que las víctimas aumentaban, la presión sobre la policía de Cleveland se volvió insoportable. La prensa los llamaba incompetentes, los ciudadanos ya no se sentían seguros ni siquiera para caminar de noche, y cada nuevo hallazgo parecía burlarse de la autoridad. Eliot Ness, el héroe de la prohibición, fue visto por la ciudad como un salvador, alguien capaz de poner fin a la pesadilla del asesino del torso. Ness aceptó el reto, pero pronto descubrió que estaba entrando en un laberinto sin salida. Kingsbury Run, el barrio donde aparecían muchas de las víctimas, era un lugar olvidado, tugurios, pobreza extrema, inmigrantes sin documentos, un escenario perfecto para cazar sin dejar rastro. La policía recogió pistas inquietantes. Las extracciones de miembros parecían hechas con precisión, como si el asesino fuera un carnicero experimentado. Algunas víctimas fueron drogadas antes de morir, otras parecían haber sido mantenidas cautivas antes de lo peor, pero pese a estos detalles no había pruebas sólidas que condujeran a un culpable. Desesperado, Ness recurrió a medidas extremas. En 1938 ordenó una redada masiva en Kingsbury Run. Cientos de indigentes fueron arrestados, interrogados e incluso algunos trasladados a otras ciudades para limpiar el área. Pero esta acción fue duramente criticada, no resolvió nada, no capturó al asesino y dejó a Ness con una reputación completamente manchada. Incluso quemó los campamentos de indigentes, alegando que así le quitaría al asesino sus posibles víctimas, pero para la prensa y la opinión pública aquello fue un escándalo. ¿Qué clase de justicia era esa? El asesino seguía libre y la ciudad sentía que la policía había perdido el rumbo. Los años pasaban, los cuerpos seguían apareciendo y la figura de Ness se fue apagando. De héroe nacional pasó a ser un hombre cuestionado, incapaz de detener a un monstruo que parecía que le ganaba en batalla. Y si la policía no podía atraparlo, ¿quién era realmente este asesino del torso? Los investigadores llegaron a señalar a varios sospechosos, algunos tan siniestros que parecían salidos de una novela de terror. El primer gran sospechoso oficial del caso fue un inmigrante húngaro llamado Frank Dolezal, un albañil de 52 años que llevaba una vida marcada por la soledad, el alcohol y la violencia. Vivía en pensiones baratas y conocía de cerca los barrios marginales donde tantas de las víctimas del asesino del torso fueron vistas por última vez. Lo que hizo que la policía se fijara en él fue algo inquietante. Dolezal conocía personalmente a varias de las víctimas. Había compartido momentos con Flo Polillo, una de las mujeres dañadas en 1936, y también tenía relación con Edward Andrassy, otro de los más recordados por la crueldad de su hallazgo. A partir de esas conexiones, la policía construyó una narrativa. Detuvieron a Dolezal en 1939 y lo sometieron a largos e intensos interrogatorios. Después de horas de presión, firmó una confesión en la que admitía haber asesinado a Polillo, pero aquella confesión estaba plagada de errores, fechas equivocadas, descripciones que no coincidían con la evidencia forense y un relato general que parecía forzado, como si hubiese sido obligado más que dicho por propia voluntad. Y entonces ocurrió lo más desconcertante. Antes de que pudiera ser llevado a juicio, Dolezal apareció muerto en su celda. La versión oficial habló de un suicidio, pero muchos lo pusieron en duda. Su cuerpo mostraba señales extrañas y las circunstancias de su muerte nunca quedaron del todo claras. Para algunos fue el desenlace trágico de un hombre inocente, usado como chivo expiatorio por una policía desesperada por mostrar resultados. Para otros, pudo haber tenido un papel más oscuro en los crímenes, aunque nunca se le pudo comprobar. Lo cierto es que, con la muerte de Dolezal, se cerró una de las pocas oportunidades
antes de llegar a la verdad a través de un juicio. Y lo que quedó fue una mezcla de sospecha, frustración y misterio que hasta hoy genera debate. ¿Fue Dolezal el verdadero asesino del Torso o simplemente la víctima número 13 de esta historia arrastrada no por un cuchillo, sino por la maquinaria de la justicia fallida? Y si Dolezal dejó tantas dudas, el siguiente sospechoso fue aún más escalofriante: un cirujano con vínculos políticos, conocimientos quirúrgicos y una mente profundamente perturbada, el doctor Francis Sweeney. Entre todos los sospechosos del asesino del Torso, uno destacó por encima del resto, no solo por su perfil, sino por lo aterrador de lo que representaba: Francis Edward Sweeney. Sweeney era un cirujano que había servido en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Allí había adquirido una habilidad quirúrgica escalofriante. Conocía a la perfección la anatomía humana, sabía cortar con precisión y estaba habituado a lidiar con cuerpos dañados en los campos de batalla. No solo eso, padecía problemas de alcoholismo y trastornos mentales cada vez más notorios. Su carácter violento y sus crisis nerviosas eran conocidas por quienes lo rodeaban. Lo más perturbador era que era primo político de Martin L. Sweeney, un congresista muy influyente de Ohio. Esto significaba que, si él estaba involucrado en los crímenes, existían fuertes razones para protegerlo y evitar un escándalo mayor. El detective encargado del caso, Elliot Ness, estaba convencido de que el Dr. Sweeney era el culpable. Ness lo sometió a extensos interrogatorios e incluso a exámenes psiquiátricos. En esas pruebas, Sweeney falló estrepitosamente, mostró signos de desequilibrio y hasta dejó entrever cierta fascinación macabra por los crímenes. Ness, sin embargo, nunca logró obtener una confesión, y aunque las pruebas circunstanciales parecían apuntar hacia él, nunca hubo evidencia física directa que lo atara a los asesinatos. Lo más extraño vino después. Tras ser liberado, el Dr. Sweeney pasó años enviando cartas perturbadoras a Elliot Ness, misivas escritas a mano en las que lo acusaba, se burlaba de la policía y, en tono sarcástico, insinuaba saber mucho más de lo que aparentaba. Esas cartas, enviadas hasta el final de la vida de Ness, hicieron que el detective muriera convencido de que el verdadero asesino del Torso había sido Sweeney. Pese a todo, el cirujano jamás fue procesado formalmente. Terminó internado en hospitales psiquiátricos durante años, protegido en parte por sus conexiones familiares y políticas. Murió en 1964 sin haber sido juzgado por ninguno de los 12 asesinatos que aterrorizaron a Cleveland. La pregunta sigue abierta: ¿fue realmente él el asesino que esparció víctimas por Kingsbury Run, o simplemente un hombre perturbado, convenientemente señalado porque encajaba demasiado bien en el perfil? Y aunque la policía nunca pudo probarlo, lo cierto es que Sweeney no fue el último bajo sospecha. Había más hombres, más teorías y más cabos sueltos que convirtieron la investigación en un laberinto del que Cleveland nunca salió. Algunos investigadores apuntaron hacia vagabundos y criminales de bajo perfil que merodeaban la zona de Kingsbury Run. El barrio era conocido por albergar a cientos de desamparados, muchos con antecedentes de violencia. Sin embargo, nunca se encontró evidencia sólida que vinculara a uno de ellos directamente con los asesinatos. Otro sospechoso que salió a la luz fue un carcelero de la ciudad, acusado de agresiones violentas. Aunque fue investigado por su cercanía con varias de las víctimas, nunca se pudo comprobar nada más allá de rumores. También hubo teorías que señalaban a un empleado del forense o incluso a un trabajador de los mataderos de Cleveland. La precisión de los cortes sugería manos entrenadas, y en aquella época estos oficios eran comunes en la ciudad. La idea era simple: alguien con habilidad para atajar animales podía haber llevado esta práctica a un terreno mucho más macabro. Incluso se habló de la posibilidad de alguien que no vivía en Cleveland, sino que se movía entre los estados dejando un rastro de cuerpos. Algunos criminólogos modernos creen que el caso podría estar conectado con crímenes similares ocurridos en Pittsburgh y Johnstown durante los mismos años. Sin embargo, todas estas teorías se desmoronaron por la misma razón: falta de pruebas concretas. En un tiempo sin ADN, sin bases de datos modernas y con una policía abrumada por la presión mediática, era casi imposible ir más allá de sospechas y conjeturas. Y aquí
es donde aparece el otro gran protagonista de esta historia. No el asesino, sino la propia policía. Porque si hubo algo que marcó este caso tanto como la crueldad de los crímenes, fueron los errores, contradicciones y hasta las manipulaciones mediáticas que hicieron imposible resolver. El caso del asesino del torso de Cleveland no solo se recuerda por lo inhumano, sino también por la manera en que la investigación se convirtió en un verdadero caos. Al igual que en el caso de la Dalia Negra, que por cierto tengo un video hablando de ella, se los dejo aquí para que lo vean, la policía de Cleveland, presionada por la opinión pública y por los periódicos sensacionalistas, cometió errores que hoy parecen imperdonables. Desde el inicio, la escena de los crímenes fue mal manejada, testigos entrando y saliendo, curiosos contaminando las áreas donde aparecían los cuerpos y hasta periodistas que lograron acceder a pruebas antes que los propios detectives. En más de una ocasión, las fotografías de los crímenes aparecieron en los diarios al día siguiente, antes incluso de que las familias de las víctimas fueran notificadas. La prensa sensacionalista, especialmente el Cleveland Press, convirtió el caso en un espectáculo morboso que vendía miles de ejemplares, mientras la policía perdía control sobre la narrativa. Otro grave error fue la falta de coordinación entre departamentos. Mientras unos detectives seguían pistas en los barrios pobres, otros insistían en que debían investigarse a personas con poder, como el Dr. Francis Sweeney. Esta división interna generó disputas y rivalidades que hicieron que muchas pistas se enfriaran rápidamente. Además, la policía se obsesionó con encajar sospechosos a la fuerza. El caso de Frank Dolezal es el ejemplo más claro. Un hombre vulnerable, con vínculos con las víctimas, que terminó firmando una confesión cuestionable y muriendo en circunstancias dudosas bajo custodia policial. Y por si fuera poco, la figura del famoso detective Elliot Ness también quedó completamente marcada. Ness, que había ganado fama en Chicago por atrapar a Al Capone, llegó a Cleveland como una especie de héroe, pero con el paso del tiempo su gestión fue criticada. Al final, la investigación quedó manchada por la falta de pruebas sólidas, las contradicciones internas y el constante espectáculo mediático que convirtió el caso en una especie de circo. Lo que debía ser una cacería organizada contra un asesino serial terminó siendo una lucha política, mediática y de egos. Pero a pesar de todos estos errores, el caso nunca cayó en el olvido. Al contrario, se convirtió en parte de la identidad oscura de Cleveland, un mito urbano y un referente inevitable en la historia del crimen de Estados Unidos. Aunque los asesinatos del torso ocurrieron hace casi un siglo, su sombra todavía se siente en la ciudad de Cleveland. En los años 30, el miedo se instaló en la vida cotidiana. Los habitantes de Kingsbury Run vivían en el terror de que cualquiera podía ser la próxima víctima. La policía patrullaba las calles, los periódicos alimentaban la paranoia y, con cada nuevo hallazgo, la sensación de que un monstruo humano estaba suelto crecía más y más. El asesino del torso se convirtió en un mito del true crime, como ya mencioné antes, muchas veces comparado con Jack the Ripper. En Cleveland, el caso es parte del folclore oscuro de la ciudad. Existen recorridos turísticos y exposiciones en museos que recuerdan aquellos años de terror en Kingsbury Run. Para algunos es una herida que nunca cerró, para otros una leyenda urbana que se niega a desaparecer. El asesino del torso no solo dejó víctimas sin justicia, dejó también un legado de preguntas sin respuesta, una cicatriz histórica que convirtió a Cleveland en un escenario de uno de los casos más escalofriantes de todos los tiempos. Al final, lo más aterrador es esto: el asesino del torso pudo haber muerto sin ser descubierto, o quizás simplemente supo ocultarse tan bien que nunca dejaría que la verdad saliera a la luz. ¿Crees que alguno de los sospechosos señalados fue el verdadero culpable? ¿O piensas que el monstruo de Cleveland deambula aún por ahí? Déjame tu teoría en los comentarios y no olvides compartir y darle like. Suscríbete a mi canal para seguir explorando los casos más oscuros y misteriosos de la historia. Yo soy La Franca y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!